mi experiencia en Latinoamérica. ¿En la calle te echaban piropos? ¿Qué no te gustó? ¿Hay algo que extrañes de Argentina? ¿Qué te sorprendió pasar por la Villa 31 y te gustaría conocer otros países de Latinoamérica? Buenas gente, hoy les voy a contar mi experiencia en Latinoamérica porque realmente era la primera vez que crucé el continente y son dos culturas diferentes. Nos mandaron preguntas. Acá las tenemos. Yo le voy a ir haciendo todas las preguntas a Lisana y también a Ingrid, que es de Colombia y vive acá en Estonia ahora, para que comparemos un poco las culturas ahí y veamos toda la experiencia que Lisana tuvo y también un poquito cómo se vive la vida acá. Che, Ingrid, ¿ya probaste el mate alguna vez? No. ¿Nunca? Nunca. Uf. Entonces tenés que empezar el video así, Ingrid, probando el mate. A ver, ¿está A muy ver. caliente? Es calentito. Reacciones. Reacciones en vivo esto, ¿eh? ¿Y cómo lo haces? Ingrid- ¿Cómo se hace? ¡No! No, bueno, no importa. No te di la instrucción. La bombilla, si la moves, se tapa. Entonces ahí, perfecto. Yo hice igual. Ella es igual, sí. Es normal, Entonces, Ingrid. ¿qué hago? Me voy a caer. Da vuelta el mate. O sea, Eso- normal. Ahí, perfecto. Amargo, pero pensé que iba a ser mucho más amargo. Es un poquito fuerte, pero no, pero me gusta. ¿Te gustó? Pensé que iba a ser como que iba a ser Sí. como repugnante, terrible, no. Pero tampoco así como mi bebida favorita de Ok. la vida, como, ay, me voy a tomar un mate. Voy a tomar un mate todo el día como hacen los argentinos. Oye, sí, ¿y se lo pasan tomando esto todos los días? Todo el día, todos los días. La primera yerba que yo probé en mi vida era mucho más amargo. Sí. De hecho es que sabe como un tecito, pero fuerte, muy fuerte. Claro. Chicas, les quiero hacer una pregunta, empezar por una polémica. ¿Polémica o no? ¿O es la que más preocupa a la comunidad latinoamericana? Que es si sintieron la inseguridad o les preocupó la inseguridad cuando estábamos allá. O sea, en tu caso, Lisana, si sentiste la inseguridad en Latinoamérica. Yo la verdad pensé que iba a ser peor. En ningún momento sentí que mi vida está en peligro. Lo que sentí más es que sí, siempre tener más cuidado, ver un poco porque hay mucha más gente. Y obviamente que en lugares donde hay más gente hay que tener más cuidado, ¿no? ¿Vos, Ingrid, sentís algo en ese sentido? Digamos, comparando mi país, Colombia, con Estonia, puedo decir que sí, Colombia es mucho más insegura, pero bueno, en mi caso yo vivo en una ciudad pequeña, bueno, mediana, se llama Bucaramanga, Sí. y pues a mí nunca me han robado, nunca me robaron en Colombia. La diferencia es que, digamos, allá tú no puedes andar con tu celular en la mano, se ven diferentes tipos de crímenes, no sé, como que te matan por robarte el celular, por robarte, sí, algo. Pero sí, obviamente acá pues puedo decir que puedo caminar muchísimo más segura. Más tranquila. Sí, en la noche de hecho puedo salir sola a las 2 de la mañana a caminar. Eso sí es verdad que en 2 meses no salí sola a la calle en Latinoamérica, así que no puedo decir. Pero sí, eso sí, hice que me vestí más simple. Siempre que estuve con mi celular, Lo tenías siempre muy bien sujetado. sí, con fuerza. Con ¿no? fuerza. ¿Qué pensás sobre la cultura latina y qué fue lo que más te llamó la atención? Creo que la gente, lo que más voy a recordar, como que la gente se comunica mucho más abierta, no son tan reservadas, quieren saber de tu vida, te cuentan de su vida aunque ni le preguntaste y conoces la gente. Muy fácil hacerse un amigo, por ejemplo, ¿no? Eso. Ingrid, ¿y vos que llegaste ahora? ¿Qué choque cultural sentiste venir de Colombia acá, a Estonia? Complementando lo que dice Lisana, es totalmente real. Por ejemplo, en Colombia somos demasiado abiertos, por decirlo así. Y para mí el choque más fuerte fue ese. La gente hasta el momento han sido demasiado amables y muy lindos, la verdad. Pero siento que son muy cerrados. Claro. Como que yo quiero conocerlos, digamos, con mis compañeros de trabajo, hablar un poco más, pero ellos no es que no me quieran contar, solo que siento que son un poco tímidos en cuanto a eso. Nosotros estábamos en Argentina, le decíamos, che, ¿querés aparecer en los videos? La gente se tiraba de cabeza, ¿viste? Quieren todos estar en el video. Ahora, ¿querés decirle acá a un estonio para hacer un video? Y me va un año para conseguir a alguien que quiera aparecer en la cámara. Es dificilísimo. Una cosa que aprendí también es compartir más, porque en Europa la gente es más individualista, como que cada uno tiene el suyo, Sí. pero allá comparten mucho en la forma sentimental y material, ¿no? Para vos, ¿las comidas estaban ricas? Sí. En Argentina y
¿Y después en Brasil? Lo que más extraño es el helado argentino. Ah, qué cosa rico. Sí, el helado es impresionante. Y las facturas. Y la factura. ¿En la calle te echaban piropos? No, porque siempre estaba con él. No importa, ya no respetan. Bueno, en Colombia no respetan. Por ejemplo, acá la gente Buena es muy observación. respetuosa. Bueno, acá ni te van a mirar Exacto. los hombres. Exacto. Ni Me te van a encanta, mirar. me encanta. Vas a pasar y no se van a dar vuelta. Normal. No, cero. Para mí es surrealista, porque tú puedes en Colombia salir vestida hasta, o sea, tapada hasta acá y te dicen un montón de cosas en la calle. Me miraron mucho. Claro, Eso claro. no me molesta, pero Pues no me dijeron. no te irrespetaron. Pero Ingrid, me hiciste acordar algo. Estábamos en Buenos Aires y yo pensé que digo, puf, a Lisana le van a gritar de todo. Y le dije a mi amigo, qué respetuosos están los hombres. Cambió bastante la cultura acá. Porque cuando me fui no era así. Claro. Y él me dijo, sí, acá en Buenos Aires cambió mucho porque hubo una campaña muy fuerte sobre los derechos de las mujeres. Ajá. Y realmente, por lo menos, yo lo sentí que en Buenos Aires demasiado respetuoso. Vamos a ver cuando vayamos a Bogotá. Oye, mami, Bueno, de ¿cómo pronto en dicen? Bogotá. A Bogotá no. De pronto. Ah, de pronto la región. Sí, Claro. pues en Bucaramanga sí sucede que tú pasas y chao mona. ¿Qué significa mona? Rubia, como una persona rubia. Entonces Mira. a todas, así sea pelo negro, pelo rojo. Mona. Chao mona. ¿Quisieras vivir en Latam, Lisana? ¿Te gustaría? Me gustaría vivir por un tiempo. Y no porque no me gustaría quedar más, es que me gusta siempre moverme y no quedar en un lugar. ¿Y vos, Ingrid, volverías o venís con la intención para siempre acá? Bueno, no sé si para siempre, Sí, pero hasta el momento me ha encantado. Pues como toda mi vida vivido en Colombia, sí. me encantaría estar un periodo largo viviendo por fuera. ¿Qué te parecieron los hombres argentinos? Son Ingrid bien. también puede opinar, no sé si puedes, si la dejan. Nunca he ido a Argentina. O los chicos de acá. Bueno, dale. Bueno, yo empiezo. Para mí siempre desde chiquita me gustaron tipo sur de Europa o latinoamericanos, así que eran lindos. Mi Mateo es argentino y O sea, ¿nunca te han gustado los rubios? Así? No. No. ¿Y vos, Ingrid? Antes me gustaban mucho como, pues por el tema de las películas, lo que se viera como extranjero. Ya cuando crecí y todo eso, bueno, ya no era como tan fan. Estando acá, sí, los hombres son muy guapos, pero son muy tímidos. Para Ingrid, te hago una pregunta. ¿A vos te parecen guapos los hombres estonios? Pensé que iba a haber muchísimos hombres guapos como en cada esquina o en cada lugar. Y hay como un 50-50. Hay unos que me parecen como muy guapos, pero ni te miran a los ojos. ¿Qué no te gustó de Latam? La desigualdad de la sociedad. Eso es lo que más uno siente cuando vaya. Ingrid, ¿y la gente que quiere encontrarte para hacerse un lindo make-up y quedar súper amazing fashion? Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram como @IngridFletcherMoi. Síganme. Y bueno, este es el primer maquillaje oficial que estoy haciendo en Estonia. Entonces estoy súper feliz porque por fin puedo volver a coger mis cositas y empezar a maquillar nuevamente. Ingrid, ¿recomendás a otros latinos que vengan a vivir a Estonia? 100%. ¿Y cómo hacen? A mí lo que me funcionó y lo que siento que le puede funcionar a mucha gente que busca, digamos, una oportunidad de trabajo es buscar en plataformas de empleo como LinkedIn y que no se rindan, que perseveren porque no es de un día para otro. Yo duré 5 meses buscando trabajo, pero bueno, al final se pudo. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy comunicadora social. ¿Y acá a qué te dedicas? Acá soy Digital Marketing Specialist Perfecto. en una empresa de fintech. Marketing digital. ¿Vas a tomar mates con Mateo todos los días? Todavía el mate no es algo así riquísimo para mí. Si él ya toma, bueno, tomo un poquito, ¿no? ¿Notaste alguna diferencia en el estilo de vida? La gente le gusta salir más, invitar gente. ¿Qué fue lo que viste que en Estonia no hay o más te llamó la atención? Una situación siguiente, por ejemplo, allá hay una persona y allá hay la amiga. Y cuando se ven, se gritan en la calle, ¡hola! Acá no es eso, pero allá no tienen vergüenza, se grita, ¡chao! ¿Qué tal? Acá no. ¿Cuál es la diferencia que notaste entre argentinos y brasileños? Creo que la gran diferencia es que los argentinos tienen el sangre caliente del italiano español, ¿no?
tienen esa personalidad fuerte. Si no les gusta, se gritan, se pelean. Los brasileños son tranquilos, no se meten, son neutrales casi, ¿no? Y el argentino tiene pasión, se grita, se pelea, se ama. Sobre tu estadía en Brasil, ¿algo que te llamó la atención? De Brasil lo que más voy a recorrer es la playa y la vegetación es muy así fértil. Es Fértil. Cuando bajamos en el avión, ¿entraste por puerta extranjero o por otra puerta? Por estar con Mateo entré con los argentinos. Yo estaba en la fila con dos argentinos y yo una estonia. O sea, fue una muy buena bienvenida al país. ¿Qué te pareció el grupo de Qatar y si irías al Mundial? El grupo es porque Argentina agarró, eso no, Lizana no va a saber porque no acompaña el fútbol, pero ¿irías a ver el Mundial de fútbol a Qatar? Como yo sé que es el sueño de Mateo, así que si él quiere tanto ir, yo le acompaño. Y bueno, para ver otro país, ¿no? Nunca fui. Miren gente, son las 8 de la tarde y cada día hay más luz. Es primavera. Yo pensé que son las 5 de la tarde por la luz. Primavera. Bueno, pero esos pantalones no ayudan, ¿eh? Mira la primavera en Estonia, qué delicia. Un palito de hielo. La verdad que sí, este año quedó largo el invierno. Toda la gente está con ropa de invierno todavía. Bueno, hay uno con pantalón corto. ¿Qué es lo que más te gustó comprar en Latam? Como allá hacía sol y calor y soy fanática de los bikinis, obviamente los bikinis casi me volví loco. Y eso es lo que me encantó de visitar Latinoamérica, es que pude ir a la playa, disfrutar el sol, en Argentina también, andar con shorts. Y gracias a eso una empresa de Australia que hace bikinis me regaló más bikinis, así que les voy a mostrar. ¿Te sentiste como una argentina más del montón o más bien extranjera? En Argentina me sentí muy en casa, me sentí bienvenida y también porque yo hablo el idioma y pude conectar con la gente. En Brasil sentí extranjera porque es diferente cultura y el país es muy gigante. La empresa que me mandó se llama Arc Swimwear, es de Australia. Vino así con una revista y todo. ¡Wow! La emoción de mi cara. Gracias, Lizana. Nunca abrí un paquete que sea tan bonito. Tan bonito, sí. ¡Wow! El preparo, ¿no? ¡Wow! Dos conjuntos, uno naranja. ¿Sabes qué? Dicen que las bikinis brasileñas son pequeñas, ¿no? Ahora que veo la empresa australiana, me parece que son más chiquititas que vi en Brasil. ¿Hay algo que extrañes de Argentina en este momento? Había muchas cosas que me gustó. La calidez de la gente, sentir como una comunidad. La gente es muy unida. Obviamente el helado, como digo siempre, era realmente... Dice Street Brazilian, pero mucho más chica que el Brazilian allá en Brasil. ¿Qué te sorprendió pasar por la Villa 31 y entrar en el conurbano en La Matanza? Para mí era una experiencia que viví por primera vez. Al inicio me sentí un poco así, como que adrenalina un poco, y porque hay mucha gente, no es tan organizada, pero como que estando más tiempo allá me relajé y sentí ya más cómoda. Miren, esto es conjunto número 2, estilo serpiente. Suscríbete al canal si quieren que los pruebo, así que tienes 5 segundos. Espera. Bueno, gracias. Miren, a mí particularmente, si preguntan mi opinión, me encantó. ¿Y vos, Mateo? Muy lindo, hermoso. ¿Te gustó el clima de allá? Obvio. ¿Sí? Yo soy estonia, pero aguanto mejor el calor que el frío, aunque es un poco raro, ¿no? Porque viví 20 años acá. Sí. Nunca acostumbré, pero el calor, qué lindo. Y también ahora con mis nuevos bikinis, vamos a ver cuál será el próximo destino que los puedo usar. ¿Te gustaría conocer otros países de Latinoamérica? Sí, 100%.
Soy apasionada por estos países. Muy lindo ese. 10 puntos. 10. Súper colorido y te queda muy bien el color. Como latinoamericano. Y sobre el transporte, que andaste en ómnibus en Brasil y en Argentina, comparado con acá, con Estonia. No hay diferencia, digamos, sí, la diferencia es que el horario en Florianópolis existió más. En la capital casi que solo te paras y esperas cuando venga. Cuando fuimos al interior que rompió el ómnibus era solo mala suerte y puede pasar también acá, ¿no? ¿Qué te pareció la música? ¿Hay alguna música que te quedó? ¿La cumbia, por ejemplo, te gusta? Ahora sí, me acostumbré más con la música así, cumbia, cuarteto, ¿no? Antes solo escuché más pop, pero ahora me encanta toda la música. El entorno familiar de Mateo, ¿lo viste muy diferente de tu entorno familiar en Estonia? Sí, la gente allá hablan más alto, abrazan, besan, hacen una fiesta la noche de viernes, invitan más familiares, mucho más así, alegre, ¿no? ¡Oh my gosh! ¿Puede ver? ¿Quién es esta chica? ¿Es mi futura esposa? ¿Esta es mi futura esposa, Ingrid? Sí, Me encantó. 100%. ¡Qué lindo! Muy así, colores neutrales, rosado. Gracias. No, qué chévere que te haya gustado. Me encantó. Hermoso, Ingrid. Divina. Divino. Vamos a sacarlas, como dicen en Colombia, foticos. Fotito. Sí, Con, fotito. con C, ¿no? Sí, To- porque ¿Por qué dicen todo con C, Ingrid? No sé. Yo nací así. Fo- ¿Por qué ustedes no dicen así? No, Nada. fotitos. Nada es en diminutivo. Sí, pero no con la C de casa. Fotito.